Para mí ser visible no es un fin en sí mismo, al revés, a mí me da mucho miedo ser visible, me impone muchísimo respeto ser visible, porque implica una gigantesca responsabilidad. Nadie llega solo, ni los hombres tampoco llegan solos. Hace falta una red y personas que te ayuden. Yo creo muchísimo en los referentes y en los mentores. Bienvenidos al Poder de la Visibilidad, el único podcast en español que entrevista a grandes protagonistas de la actualidad con el propósito de inspirar a aquellos profesionales que hoy buscan ser visibles. Gracias por acompañarme en este viaje, Beatriz Corredor. Gracias a vosotros por contar conmigo. Estupendo, pues si te parece, antes de comenzar la entrevista me gustaría hacer una breve reseña, un breve repaso de lo que es tu trayectoria profesional, porque Beatriz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y en el año 93 ya ingresó por oposición en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Además ha sido la mujer primera que ocupó el cargo en el ejercicio profesional como registradora en el Tribunal del Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 2008. Antes del 2008. Concejal en el Ayuntamiento de Madrid, esto es en el 2007. Y en el 2008 ya fue nombrada ministra de Vivienda en la época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente de España. Cargo que ocupó hasta el 2010 y posteriormente además estuviste como secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas para el Ministerio de Fomento. Actualmente eres vicepresidenta del patronato del Museo Reina Sofía. Y en la actualidad, además, es presidenta de Redella y de su Consejo de Administración desde el año 2020. Premios y reconocimientos. Voy a comentar los más relevantes. Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Medalla de Honor del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Y Premio Alumni de la UAM, de la Facultad de Derecho. Y después, Beatriz es miembro de muchísimas asociaciones que empoderan a las mujeres. De hecho, yo le pedí que participara en este podcast porque conozco muy bien su labor como impulsora y mujer que ha buscado visibilizar el talento femenino allí donde esté. Entonces, no sé cómo le da la vida, pero Beatriz es miembro del Consejo Asesor de WAS, es miembro de Women in Legal World, es miembro de WIRES, es miembro de Women CEO, Women Forbes, Closing Gap, estás en su junta directiva, y Women Climate Leader Network, porque también Beatriz es muy defensora de todos los temas de sostenibilidad. Así que, bueno, Beatriz, bienvenida. Gracias. Al Poder de la Visibilidad. Y mi primera pregunta es, de tu etapa cuando empiezas como mujer que has aprobado las oposiciones, ahora, ¿cómo ha evolucionado tu concepto de la visibilidad? Pues yo te diría que en un giro de 180 grados, porque yo crecí con un consejo de mi madre que es: hija, no te signifiques. Y a la vista está que no le hice caso. Yo era y soy una persona muy tímida, con bastante inseguridad en cuanto a la imagen que yo podía dar o lo que podían pensar de mí. Y esto se me empezó a pasar en la universidad. En la universidad ya me presenté a delegada de curso. Bueno, que sí se te pasó. Pero es verdad que mi planteamiento vital, Vivian, no era ser visible. Yo, en teoría, quería dedicarme a una profesión, como de hecho accedí muy pronto, con 24 años, al servicio público, y dedicar mi vida al servicio público jurídico registral, defendiendo así el interés general. Pero realmente no di un paso adelante hacia una actividad más pública hasta que decidí incorporarme al Partido Socialista y decidí empezar a militar por una cuestión de principios. Pasó una cosa relevante, que fue hace muchos años, en 2003, un acontecimiento que se conoció como el Tamayazo, que fue cuando en la Asamblea de Madrid 2 diputados del Partido Socialista se ausentaron de la votación del presidente y Rafael Simancas no fue presidente. Y a partir de ese momento yo me planteé si realmente podía aportar algo
desde algo que para mí es irrenunciable, que es la honestidad y la ética, los valores éticos. Eso fue determinante para mí, porque desde ese momento, que fue 2003, hasta mi paso por el Ayuntamiento de Madrid solo pasaron 4 años. Y en 4 años tuve la oportunidad de dar este salto a la política activa, a defensa de los intereses de las personas, como concejal. Y te puedo asegurar que desde un ayuntamiento, y más en la oposición, se aprende muchísimo de cómo puedes ayudar a solucionar los problemas de la gente. Que ha sido mi perspectiva. Para mí ser visible no es un fin en sí mismo, al revés, a mí me da mucho miedo ser visible, me impone muchísimo respeto ser visible, porque implica una gigantesca responsabilidad. Y por tanto siempre he procurado, en todos los puestos que yo he ocupado, tanto en mi profesión como registradora, en el Colegio de Registradores, como concejal, como ministra, secretaria de Estado y ahora como presidenta de una corporación del IBEX 35, es estar a la altura de la entidad que represento. Estar en todos estos puestos es un enorme honor, muy poquita gente tiene acceso, y ese honor lo que conlleva sobre todo es responsabilidad. Y no puedo olvidar de que cuando ponen mi nombre, cuando ponen Beatriz Corredor, debajo ponen algo, una institución, una empresa a la que represento. Y eso implica ser muy consciente de que lo que tú hagas, digas o no hagas, va a impactar en intereses que son mucho más grandes que los tuyos. Desde un ayuntamiento, que son los intereses de los vecinos y vecinas que te han elegido como concejal, hasta una corporación como es el Colegio de Registradores, que es una corporación profesional que defiende también el interés general, por supuesto pasando por un ministerio. ¿Qué más importante consejo de administración existe en España que el Consejo de Ministros, donde puedes tomar decisiones que impactan totalmente la vida de la gente? Y de ahora en una corporación como Redella, que es miembro del IBEX 35, una de las 35 primeras empresas de España, y con la obligación y la responsabilidad de gestionar infraestructuras esenciales y críticas para la seguridad y para la economía nacional, como son las eléctricas y las de telecomunicaciones. Es mucha responsabilidad. Y mira que yo siempre decía que cuando estoy a punto de entrar en mi zona de confort, doy la vuelta y salgo corriendo. Y mi planteamiento vital no era ser tan visible. Pero cuando te dan las oportunidades que yo he tenido de estar donde estoy, no puedes renunciar a dejar las cosas mejor de lo que te las encuentras. Y fíjate, una pregunta, porque el salto a la vida pública da mucha visibilidad. Y mucho vértigo. Sí, y muchísimo vértigo, efectivamente. Entonces me pongo en tus zapatos de no quiero ser visible y de repente das un salto al sector público donde hay mucha visibilidad. En ese salto, ¿alguien te ayudó? ¿Tú dirías que desarrollaste algún tipo de truco? Cuéntanos un poco ese momento donde uno pasa de no ser visible a ser muy visible. O sea, tú no pasas de poquito, ¿no? O sea, das un salto de pértiga. Pues la verdad ¿Cómo lo es que, haces? a ver, nunca nadie llega solo a ningún lado. Yo es algo que reivindico mucho desde las asociaciones que tú has mencionado, en las que procuro ayudar a que otros, y sobre todo otras, sean visibles. Nadie llega solo, ni los hombres tampoco llegan solos. Hace falta una red y personas que te ayuden. Yo creo muchísimo en los referentes y en los mentores, explícita o implícitamente. A lo largo de mi vida, sobre todo cuando decidí dar un paso público en mi corporación, en el Colegio de Registradores, hubo personas que se fijaron en mí y recuerdo una que me dijo, tú eres un animal político. Y dije, ¿yo qué va? Estábamos hablando de política colegial, de política profesional, pero vieron en mí esa capacidad, aparte para complicarme la vida, que la tengo innata e irreversible, una cierta capacidad de representación, de asumir responsabilidades, de asumir un compromiso y de pelear por lo que no es solamente un interés personal, sino un interés general o público. Y esas personas son las que me han impulsado, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito político. Yo los cito muchas veces, no sé si me da pudor citarlos o tú quieres que cite a estas personas. Sí, por supuesto. Evidentemente, en el ámbito profesional yo tengo que citar al que fue decano del Colegio de Registradores, que fue Fernando Méndez, con el que empecé una relación un poco polémica, porque él me eligió para ser miembro de su Junta de Gobierno y yo le pregunté y le dije, digo, no lo harás porque soy mujer, porque no pienso ser una mujer florero. Y me contestó, precisamente por eso. Y ahora somos súper amigos y es una persona que más
confió mucho en mí, mucho antes que yo misma. Y después fue la persona que me puso en contacto con quienes me dieron la oportunidad de formar parte de la candidatura de las elecciones municipales en 2007, que fueron Antonio Hernando y Miguel Sebastián. Y algo que muchas veces cuento es que cuando yo fui a hacer el casting con Miguel Sebastián para incorporarme a su lista de las elecciones municipales como especialista en el ámbito de vivienda e inmobiliario, Miguel Sebastián vino con un concejal que llevaba entonces también urbanismo, que era Pedro Sánchez. Entonces yo conocí a Pedro Sánchez en enero de 2007, en el mismo momento que a Miguel Sebastián. Entonces para mí eso fue claramente un hito determinante, porque ellos me impulsaron al Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahí, José Luis Rodríguez Zapatero también confió en mí. Y en ese ámbito tengo que citar también a personas que me ayudaron ya desde el punto de vista más de intentar superar las propias autolimitaciones que nos ponemos nosotras, las mujeres, que fueron Teresa Fernández de la Vega. Te iba a preguntar por mujeres. Teresa Fernández de la Vega, que es una de las mujeres que más impulsan los liderazgos femeninos, el empoderamiento femenino. Y luego te cuento una anécdota del Consejo de Ministros del que fui parte. Cristina Garmendia, en el ámbito sobre todo empresarial. Y no puedo dejar de citar a una de las mayores líderes que tenemos en el mundo españolas, que es Teresa Rivera, bajo cuya orientación me incorporé a Redella y que creo que ha inspirado y inspira a muchísimas mujeres desde el rigor profesional, estricto rigor profesional, el compromiso con el interés general y la asunción de responsabilidades con sacrificios personales más allá de lo imaginable, como es el caso de Teresa, ahora vicepresidenta primera de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Cuéntame esa anécdota. En el Consejo de Ministros, tú sabes que el orden por el que se sientan los ministros es la fecha de creación del ministerio. Ni idea. Sí, entonces, tanto en el Congreso de los Diputados, en el Senado, como en la mesa del Consejo de Ministros, el orden en que los ministros se sientan está determinado por un reglamento, que es el orden de creación del ministerio. Entonces, cuando yo era ministra, al final el presidente del gobierno se sentaba en un lado y conforme ibas acercándote al otro lado de la mesa estábamos los ministerios más jóvenes y éramos 6 ministras. Entonces estábamos, siempre Teresa Fernández de la Vega decía, ¿qué opina el Fondo Sur? Entonces, el Fondo Sur éramos ministras de ministerios muy jóvenes desde el punto de vista de su creación, pero que éramos muy conscientes de que las políticas que desempeñábamos eran fundamentales para el interés general y ellas, también el presidente Zapatero, que es un liderazgo profundamente feminista y femenino, nos apoyaba desde el otro lado de la mesa como vicepresidenta primera. Hacia el Fondo Sur, ¿qué opina? Y nos sentíamos siempre muy arropadas por ella. ¿Tienes algún truco porque tú vas a muchos eventos, te toca, me imagino, abrir muchos eventos, estar en muchas mesas de debate, por la representación que tienes y por la visibilidad, ¿no?, que conlleva tu cargo? ¿Tienes algún truco que tú quieras compartir para que dices, oye, mira, esto funciona muy bien a la hora de generar una buena marca, de impactar, de ser visible, de ser memorable, que al final lo que buscamos es ese... Memorable. Pues sí, pero es un truco que a lo mejor tiene poco sex appeal, que es estudiar. Yo tengo un equipo maravilloso que me ayuda mucho a preparar cada intervención, pero lo preparo muy exhaustivamente. No solamente documentación de contexto y de referencia, datos técnicos, datos administrativos, políticos, y profundizo mucho en los temas de los que tengo que hablar. Mucho. Eso me queda de mi ámbito de las oposiciones, de haber sido una persona muy estudiosa, muy empollona. Y luego hay algo que me parece fundamental, que es saber con quién vas a hablar, cuál es tu interlocutor, quiénes son tus compañeros de mesa, cuáles son las prioridades que en esa mesa se buscan, quién es el auditorio y el formato, para poder hacer una buena adaptación del mensaje a quien lo va a recibir. O no solamente el mensaje que tú quieres trasladar, sino al medio a través del cual vas a trasladar ese mensaje. Por tanto, estudiar bien los temas, gracias a un fantástico equipo, y conocer quiénes son tus interlocutores y tu auditorio, me parece absolutamente trascendental para poder optimizar esa visibilidad y sobre todo también para no cometer errores. Yo recuerdo una vez... nos ponía mucho como ejemplo, cuando estábamos en el ámbito político, la capacidad de oratoria que tenía Alfredo Pérez Rubalcaba, que siempre se consideró un excelente parlamentario. Y yo recuerdo a Alfredo haber dicho, lo mejor de improvisar es que no se note lo que has estudiado. Entonces, siempre muy buena frase. Es fundamental estudiar y preparártelo. No tienes sex appeal, pero ese es el secreto. Tal cual. Podría decir que 100% de acuerdo, porque yo también cuando tengo que hacer cualquier evento, cualquier presentación, te lo estudias muchísimo para que luego salga efectivamente natural.
Vamos a hacer un zoom sobre todo lo que es tu apuesta hacia la visibilidad de las mujeres y tu compromiso con estos temas, ¿no? Fíjate, Redella, desde que yo conozco antes Red Eléctrica de España, siempre ha tenido un liderazgo impresionante en el tema de mujeres. Yo creo que fue el primer IBEX que alcanzó el 40% de mujeres. 50. Ahora el 50%, pero fue el primero que alcanzó entonces el 40%. O sea, con mucha distancia con respecto a otras compañías. Me consta, porque trabajo con vosotros, que tenéis una primera línea directiva, es decir, que no os quedáis en el consejo, ¿vale? Pero ¿qué me dirías de todas esas grandes corporaciones que aún tienen una sola mujer en el comité de dirección? Que hay muchas, Beatriz. Yo te diría ¿Qué consejo les dirías? Ellas se lo ¿Qué pierden. consejos, por favor, le darías a esas corporaciones? A ver, para empezar, que cumplan la ley. Que cumplan la ley. A ver, lo de Redella no es un fruto de la casualidad, ni es un mérito mío. Redella es una compañía, bueno, ahora se llama Redella porque es una corporación donde hay diferentes filiales, la más importante es Red Eléctrica, pero desde que existe Red Eléctrica, que este año cumplimos 40 años, la primera presidenta fue una mujer, Paulina Beato, y yo creo que sentó bastante el ADN de la compañía. Desde los años 90, cuando empezaban todas las políticas de igualdad en la empresa, Redella se incorporó a cláusulas de igualdad en los convenios colectivos, a pactos de igualdad. De hecho, hemos recibido premios por incentivo de igualdad en la empresa por la trayectoria. Entonces, lo que hace Redella es tener una política activa de promoción de las mujeres, con sesgo, es decir, en las ternas se busca siempre que haya representación femenina, que suele ser el género menos representado. Y hemos hecho políticas que hacen que las mujeres dentro de la compañía asciendan a lo largo de toda la cadena de mando de una manera que es bastante llamativa, porque somos una compañía muy técnica, científica, tecnológica, ingeniería, y esto hace que el talento femenino sea muy escaso en la base. Exacto. De hecho, tenemos solo el 29% de mujeres en la base de la plantilla, nosotros y casi todos, porque hacen falta ingenieras, muchas ingenieras, ¿no? Y luego, es que, perdona que te interrumpa, pero es que justo lo que estás diciendo suele ser el argumento que utilizan muchas compañías del ámbito más tecnológico, ingenieril, para decir, no tenemos mujeres porque apenas hay mujeres que estudian ingenierías de distinto tipo. Es que en Redella hay muchas pues fíjate, mujeres. Tenemos Beatriz. el 29% en la base, tenemos el 36% en el primer nivel directivo, evidentemente con nuestro objetivo de llegar al 50% en 2030. En el siguiente nivel directivo, que es el comité ejecutivo, ya hay un 50% de mujeres. Y en el Consejo de Administración también hay un 50%. Es impresionante. Por tanto, las mujeres ascienden. Y esto se hace porque la política de contratación, la política de formación y la política de promoción tiene sesgo a favor de las mujeres. Se les da la opción de incorporarse a los proyectos y a los programas de desarrollo directivo, de desarrollo del talento y también de superación de las autolimitaciones. Se las va a buscar, aunque, como tú dices, muchas mujeres, sobre todo cuando son del ámbito muy técnico, tienden a considerar que su tarea y su trabajo es suficientemente visible por su excelencia. Y nosotros las ayudamos a que vean que tienen que dar un paso al frente y las buscamos dentro de la compañía. Si nosotros, que somos una compañía tan científica, tecnológica, tan técnica y tan industrial, somos capaces de encontrar mujeres y tenemos más directivas que mujeres en la base, eso se puede hacer por parte de todas las empresas. Ahora falta una política estable, continuada, comprometida, que además tenga una visión de la corresponsabilidad y de la flexibilidad que no solamente se aplique a las mujeres y que sea sostenida a lo largo del tiempo. Y requiere directivos hombres que estén exactamente igual de concienciados de lo que estamos las mujeres, que es el caso de Redella. Por tanto, si podemos, nosotros, se puede. Yo recuerdo una vez hablando con un CEO de una empresa del IBEX hace bastantes años, en cuyo comité de dirección entonces solamente había hombres, que yo le dije, la verdad es que me gustaría poder pasar, yo qué sé, un día en la mente de un hombre a ver cómo es posible que viváis estos comités de dirección tan masculinos. De manera natural. Y me contestó, te aburrirías. Digo, pues, ¿a qué estáis esperando para incorporar mujeres a todos estos equipos donde se enriquece la discusión, se enriquece el debate y, por cierto, se enriquece la cuenta de resultados? Porque ya no es que sea una cuestión de derecho o de justicia, es que es una cuestión económico-financiera. Las empresas donde hay equipos mixtos de diversidad de género son empresas más rentables y son empresas más sostenibles, porque tienen una visión muy a largo plazo de perdurabilidad, de asunción razonable de riesgos, de que la cuenta de resultados y, por tanto, la rendición de cuentas económica vaya paralela a la rendición de cuentas social.
y sostenible. Nosotros decimos que no puede haber rentabilidad económica en una empresa si no hay rentabilidad social. Nos lo creemos, a pesar de las olas de retroceso en estos ámbitos que vienen de Estados Unidos. Y por tanto creo, y está constatado que cuando los equipos directivos, los consejos de administración tienen una fuerte presencia femenina, están más comprometidos con la perdurabilidad de la empresa a largo plazo. Con la sostenibilidad a largo. Pero, por supuesto, con la rentabilidad económica, porque sí. las empresas tenemos que ser rentables, pero también con una rentabilidad que pase por hacer sostenible los equipos, por hacer sostenible la gobernanza y porque todo el ecosistema en el que impactas avance contigo. ¿Qué le dirías a una mujer que está en una compañía donde no hay estas políticas de apoyo, yo diría de visibilidad, porque realmente vosotros lo que hacéis es dar visibilidad para que la gente pueda crecer? Sí. O sea, dais el espacio para que la gente pueda crecer. Sí. O sea, no coges y lo subes, no, tú das el espacio y el que tiene talento crece, ¿no? ¿Qué le dirías a una mujer que está en una compañía donde no existen estas políticas? Que se cambie de compañía. No. pero quiere hacerse visible. ¿Qué estrategias podemos usar para hacernos visibles? Ahora, Vivian, yo creo que para las mujeres en ese ámbito quizá haya más herramientas y más posibilidades. Como antes comentábamos, ahora ya sí que hay un buen ecosistema de mujeres directivas a todos los niveles, asociadas, muy activistas, que participan en muchos foros y ponencias y paneles, que creo que deben hacerlo, deben ir, sí. Y buscar referentes y mentoras. En todas estas redes de mujeres profesionales, que los hay en todos los ámbitos, por ejemplo, en biosanitario no es mi ámbito, pero me consta que también lo hay, si se incorporan a estas redes, encontrarán caminos y mujeres que les pueden ayudar. Desde luego hay que formarse, no se pueden limitar a desarrollar una buena carrera profesional, tienen que formarse en ámbitos en los que, y en competencias que consideren que no han desarrollado suficientemente, no solamente en formación profesional o en avanzar en temas que puedan estar requeridos en la propia empresa, ¿no? Por ejemplo, temas de sostenibilidad o temas de medición de impacto, sino en competencias personales. Si son una persona tímida, una persona que tiene dificultades de comunicación, que se formen en esos ámbitos, en gestión de equipos, pero que busquen redes de mujeres y mentorías, que se arriesguen, que salgan de la zona de confort y que se atrevan. Nadie aprende a hacer una entrevista por sí misma. Tiene que ir a que estas entrevistas se hagan desde la profesionalización. O sea, improvisar una carrera profesional sale muy poquitas veces. Es verdad que después cuentas con un factor suerte, pero improvisar sale poco. Tienes que estar formada y preparada para poder aprovechar las oportunidades que surjan. Tienes que planificarlo. Pero tener mentoras que te empujen, personas que te ayuden a ponerte debajo del foco, creo que es importante. Por tanto, formación, por tanto, asistir a conferencias y paneles, aprovecharse de las redes de networking, sí, me parece muy clave. Y en esas redes, por ejemplo, tú estás en muchas asociaciones de mujeres, WAS, Sí. WIRES, Women Forbes. ¿Esas asociaciones tú crees que ayudan a visibilizar a mujeres que no son visibles? ¿O realmente en esas asociaciones, cuando estás arriba, pues por supuesto eres muy visible porque estás en el comité de dirección de esa asociación, pero las que están abajo, ¿tú crees que, o sea, cómo llegar a hacerte que esa red de network realmente te ayude? A ver, yo creo que están para eso. Obviamente todas las asociaciones tienen un liderazgo y el liderazgo es muy importante porque son estas personas, estas mujeres, las que han sido capaces de crear esta red. Pero precisamente su objetivo es hacer visibles a todas las mujeres, con especial atención a aquellas que inician su carrera profesional. En todas ellas hay ese objetivo. Cada asociación lo hace de manera diferente, algunas lo hacen a través de apoyo a mentorías, otras lo hacen a través de programas de liderazgo de mujeres más jóvenes. Mujeres más jóvenes me refiero desde los 14, 15, 16, 17 años, que también hay que apoyarlas. Otras lo hacen desde las redes de directivas y mentorías de mentís o de mujeres que están empezando para que puedan desarrollar su carrera profesional, a través de participación en foros y en paneles. Todas estas asociaciones tienen por objeto dar visibilidad a las mujeres que no lo son y, por tanto, no se pueden limitar
a que vayan a los foros las mujeres que ya la tienen. Y si no lo hacen así es que realmente están, yo creo que fracasando en su objetivo. Pero también es verdad que las mujeres jóvenes tienen que ser capaces de entender que toda visibilidad implica alguna renuncia. La renuncia más importante a la que probablemente tengamos que asumir esa cierta tranquilidad que da el anonimato. Porque cuando no eres visible, evidentemente tienes menos responsabilidad y vives mucho más tranquilo. La visibilidad a nivel en el que yo me encuentro implica una renuncia a cierto ámbito de privacidad que es difícil de mantener porque tienes que luchar porque tu ámbito de intimidad se mantenga y de proteger a las personas que están más cerca de ti, tu familia o tus amigos más próximos, que tienen un riesgo también, ¿no? Pero ese salto da mucho vértigo, porque a partir de entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, dónde lo dices, cómo lo dices, claro. Y cuándo lo dices. Pero es imprescindible, es absolutamente imprescindible. Es verdad que no toda la carrera profesional implica una visibilidad al más alto nivel. Pero si tú quieres progresar en tu carrera profesional, tienes que asumir responsabilidades y riesgos. Por tanto, no es cómodo. No es cómodo, pero ahora mismo no es imposible. Y la buena noticia es que hay muchísimas mujeres muy senior con una generosidad espectacular, dispuestas a ayudar y sobre todo con algo que yo suelo también decir mucho, y es mantener el camino abierto detrás de nosotras. Nosotras hemos llegado, otras nos han precedido, pero otras tienen que venir detrás. Y necesitamos una generación de mujeres en todos los ámbitos, en todos los niveles de desarrollo profesional que sean capaces de mantener el camino abierto para que no se cierre la selva detrás de nosotras. Y eso no es cómodo. Por lo tanto, no es un camino fácil, pero es un camino absolutamente apasionante y muy, muy gratificante. A mí, de lo que más me ha emocionado en mi vida son algunas personas, mujeres, que en diferentes ámbitos profesionales, tanto en el ámbito político como en el ámbito registral, como ahora en el ámbito de la empresa privada, se me acercan y me dicen que he podido inspirarles una decisión o que les he podido inspirar una determinada promoción. A mí eso de verdad que me emociona, me saltan las lágrimas y me llena muchísimo, ¿no? Me apabulla un poco porque siento responsable, ¿no? Pero es verdad que es lo que más gratifica. Fíjate, en esto que estás comentando me han venido a la cabeza dos frases célebres. La primera es la autora, la segunda no. Y la primera es de Coco Chanel, que dice que hemos venido al mundo con dos manos, uno para abrirnos paso hacia adelante y la otra para ayudar a las mujeres que vienen o a las personas que vienen por detrás. Pero la otra, de la que no me acuerdo de quién es que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Pues yo eso lo niego total y absolutamente. Te iba a preguntar qué piensas de eso. Lo niego. Es una mentira como un piano, perdonad que lo diga así de claro. A ver, los liderazgos femeninos no son solo de las mujeres. Hay mujeres con liderazgos muy masculinos, muy basados en la verticalidad, en la jerarquía entendida simplemente como ejercicio del poder. Y hay liderazgos femeninos en hombres, basados en la horizontalidad, en el compartir responsabilidades y en el que el liderazgo en los puestos en los puestos altos en una empresa es simplemente una manera de repartir las responsabilidades. Por tanto, los liderazgos femeninos no son solo de las mujeres. Ahora, no conozco a ninguna mujer que haya llegado a donde estamos sin la ayuda de otras mujeres, ni tampoco ningún hombre que haya llegado a donde está sin la ayuda de otros hombres o la ayuda de otras mujeres. Por tanto, no es verdad, las mujeres somos nuestras mejores aliadas. ¿Que hay mujeres con liderazgo masculino? Por supuesto que lo hay. Recordemos todos a Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, sí. Y porque no quiero poner ejemplos en España, ¿no? Pero las hay. Y hay hombres con un liderazgo femenino cada vez más en empresas. Yo conozco a bastantes directivos, muy altos directivos de empresas muy importantes y consultoras muy importantes, con claramente conciencia de que el talento femenino es indispensable en sus empresas. Pero no es verdad. Las mujeres, sin la solidaridad femenina, sin eso que se llama sororidad, que es lo mismo que la fraternidad, sí. Y la fraternidad a nadie nos suena mal, la fraternidad y la sororidad tienen raíz italiana y quiere decir lo mismo, es la hermandad, en el caso de la fraternidad entre hombres, en el caso de la sororidad entre mujeres, para apoyarnos y conseguir avanzar todas juntas. Somos nuestras mejores amigas y nuestras mejores aliadas. Y ninguna de las que estamos en puestos de poder hemos llegado sin el apoyo de otras mujeres que nos han antecedido. Y antes has comentado, porque has hecho varios comentarios que me han resonado mucho, ¿no? La importancia de, una vez que uno es visible, porque hay como dos grandes retos, o yo por lo menos veo, hay muchos, pero yo veo dos, ¿no? Muy, muy relevantes. Uno, llegar a ser visible, y el segundo es cuando ya has llegado a ser visible, gestionar tu visibilidad. ¿No? Es como, oh cielos, que quiero ser visible, no lo soy,
Y luego, oh cielos, que ya ha llegado y ahora tengo que aprender a gestionarlo, ¿no? ¿Tú dirías que hay que poner límites a esa visibilidad? ¿Hay que poner alguna frontera porque no todo tiene que exponerse? En un mundo en el que predomina la comunicación a través de canales diferentes de los medios de comunicación tradicional, especialmente redes sociales, este es un debate importante porque medir hasta dónde quiere ser visible no es tan fácil, ¿no? Yo creo que hay que elegir muy bien qué es lo que realmente tienes capacidad de representar. O sea, no puedes estar en todas partes, como la película, toda la vez en todas partes, es imposible. Tienes que ser consciente de cuál es tu responsabilidad en cada caso. Yo ahora mismo represento una compañía que es líder en transición ecológica, en transformación digital y que tiene un enorme compromiso con la sostenibilidad. Sí. Por tanto, procuro centrar mi visibilidad en el liderazgo de mi empresa en estos ámbitos, en una buena gobernanza y, por tanto, gobierno corporativo con incorporación de las mujeres, en el apoyo a la causa feminista de empoderamiento de mujeres y de liderazgo y visibilidad de mujeres, y en el apoyo a las chicas muy jóvenes. Sí, que eso lo hacéis muchísimo y es Por tanto, espectacular. Uno tiene que ser consciente de dónde quiere ser visible y elegir muy bien en qué foros es visible. Y no es fácil, porque es verdad que cuando eres visible recibes muchísimas invitaciones de muchísimos ámbitos donde no siempre es conveniente estar. Y por tanto yo creo que tener un buen equipo que te lleve y te limite y te diga aquí sí, aquí mejor que no, a pesar de que yo suelo ser un poco rebelde y muchas veces me recomiendo en prudencia y a lo mejor voy a sitios donde de forma quizá intuitiva no debería haber ido, pero que a mí me gusta mucho estar en sitios donde casi nadie de mi posición llega. A sitios muy pequeños, a pueblos pequeños, a ámbitos pequeños o con foros pequeños, donde creo que realmente puedo tener un mayor impacto. Lo cual, evidentemente, requiere mucho tiempo. Bueno, ahí viene tu trayectoria de servicio público, clarísimo. Sí, pero es verdad que creo que la visibilidad hay que saber dónde quieres estar visible. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, proteger tu intimidad. Proteger tu intimidad. Entonces, en la exposición de tu personalidad, yo creo que es importante que conozcan qué persona hay detrás del líder, que sepan qué tipo de persona eres, cuáles son tus valores y si eres coherente con lo que dices que representas y lo que realmente representas. La coherencia en valores como la honestidad, la ética, la humildad, ser capaz de rodearte de un equipo que se sienta cómodo trabajando contigo y que la jerarquía la entiendas como reparto de responsabilidades, me parece clave. Pero proteger tu intimidad es también clave. O sea, tienes que ser, creo que, consciente de lo que estás compartiendo en cada red social distinta. No es lo mismo compartir un ámbito profesional que tratar de que se vislumbre qué tipo de persona hay detrás de ti, viendo qué cosas te gusta leer, qué cosas te gusta estudiar, qué cosas te gusta escuchar, si te gusta la música, como es mi caso, o cómo afrontas tu maternidad, si es que es mi caso, o las relaciones de amistad, pero sin exponer demasiado tu vida íntima, porque eso luego no tiene marcha atrás. Y hay una parte de ti que tiene que ser siempre privada. Excelente. Gracias por este consejo, porque yo creo que nos centramos muchas veces en alcanzar algo y luego una vez que lo has alcanzado ten cuidado con lo que sueñas, que a veces se hace realidad, ¿no? Y para terminar, Beatriz, en tu caso me gustaría terminar, yo sé que, ya te digo, que tú has apoyado muchísimo todo el tema de tanto la sostenibilidad como todo lo que es la parte de liderazgo femenino. Me gustaría que le dieras un consejo a todas esas empresas, sí, a las empresas, que hoy tienen el reto de trabajar, ¿no? sobre incrementar su visibilidad, incrementar la visibilidad de las mujeres, trabajar la trayectoria profesional, captar mujeres en ámbitos muy complejos, como las carreras STEM. ¿Qué consejo, si tuvieras que dar un consejo, qué le dirías tú de, mira, yo creo que tienes que empezar por aquí, este es el inicio, y a partir de ahí continúa? A ver, yo creo que seguir la senda que han marcado las políticas de fomento del talento femenino en España y en Europa es el único camino. Por tanto, que no hagan caso a los retrocesos que vienen del otro lado del Atlántico. Vale. Pues, Beatriz, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Y a vosotras. Esto es El Poder de la Visibilidad.